Hola, sean todos bienvenidos a este su canal Salomoncito te explica. El día de hoy vamos a resolver el siguiente problema. Vamos a maximizar la función z, que es 0.085x más 0.095y, sujeto a un conjunto de restricciones 2x más y menor o igual que 6000, 4y menor o igual que 4000 y 3x más 2y menor o igual que 5000. Lo vamos a resolver por el método simplex. Ok, para poder resolverlo o para tratar de maximizar esta función, lo que debemos hacer primero, el primer paso es modificar el conjunto de restricciones. Lo que tenemos que hacer es modificar las restricciones. ¿Cómo modificamos las restricciones? De la siguiente manera: cada una de ellas vamos a modificarla agregando una variable s, que la llamaremos variable de holgura, para cambiar el símbolo de desigualdad por un símbolo de igualdad. Es decir, este conjunto de desigualdades voy a convertirlo en un conjunto de ecuaciones agregando variables de holgura, una por cada restricción, y esto lo voy a hacer de la siguiente manera. Entonces es 2x más y, le voy a sumar una variable de holgura, cambio el símbolo de desigualdad y coloco el término independiente. La segunda restricción es 4y, sumo la variable de holgura, una variable diferente porque no sabemos si la diferencia o lo que le falta a la primera restricción es lo mismo que le falta a la segunda. Y por último, 3x más 2y más s3 igual a 5000. Y aquí colocamos el 4000. Y ahora sí, de esta manera hemos modificado nuestro sistema de desigualdades a un sistema de ecuaciones. El segundo paso es modificar la función objetivo, o la función que se quiere maximizar, que en este caso es z igual a 0.085x más 0.095y. ¿Cómo la modificamos? De la siguiente manera: z la voy a modificar agregando algunos ceros, pero algunos ceros muy particulares. ¿Qué ceros van a ser? Voy a restar 0 por S1 menos 0 por S2 menos 0 por S3, es decir, 1 por cada variable de holgura que inserté. Y después igualo todo a 0 del lado izquierdo, es decir, voy a pasar todo lo que está del lado derecho al lado izquierdo. Entonces, por último tendremos z menos 0.085x menos 0.095y más 0 S1 más 0 S2 más 0 S3 igual a 0. Con esta información vamos a llenar una tabla que llamaremos tabla simplex, que yo previamente ya elaboré, pero no la he llenado. Entonces la vamos a llenar juntos. Entonces la copio y entonces vean, voy a tener mi tabla simplex. En la primer fila tendrá las etiquetas variables básicas, la variable dependiente o la función que queramos maximizar, mis variables independientes x, y mis variables de holgura, y por último el total. Ahora la primera columna tendrá las variables básicas, después las variables de holguras que inserté, una por cada restricción, y mi función a maximizar. Y entonces las filas, la segunda fila serán los coeficientes de las ecuaciones que formé agregando las
variables de holgura. Es decir, la primer fila serán los coeficientes de la segunda fila. La primera restricción o la primera ecuación serán los coeficientes de la segunda fila de la tabla simplex, y así sucesivamente. La tercera de la segunda restricción de la tercera fila, y la última restricción de la cuarta fila, y por último la última fila de la tabla simplex serán los coeficientes de la función objetivo igualada a 0. Entonces, si quieren, comenzamos con esta última, y entonces colocamos, vean, el coeficiente de z de la función objetivo es 1, entonces lo colocamos abajo. El coeficiente de la x es menos 0.85, menos 0.085. El coeficiente de la y es menos 0.095. El coeficiente de la S1 es 0, de la S2 es 0, de la S3 es 0, y el total es 0. Ok, ahora me restan colocar los coeficientes de las ecuaciones que formé, agregando las variables de holgura, y entonces la copiamos abajo para tenerlas a la vista. Entonces, la primera ecuación se corresponde con la fila que corresponde a la variable básica S1, y entonces colocamos los coeficientes. El coeficiente de z en la primera ecuación es 0, así como en la segunda y en la tercera, porque no aparece en ninguna de las tres la variable z. Entonces colocamos los ceros. Después, la columna de las x serán los coeficientes de x en cada una de las restricciones, y entonces en la primera restricción en la primera ecuación es 2, en la segunda 0 y en la tercera 3. 2, 0 y 3. Ok, después la segunda o la columna que corresponde a la y serán los coeficientes de y en cada una de las ecuaciones, y entonces es 1, 4, 2, y después corresponden a los de S1, que solamente es 1 en la primera y 0 en los demás. Los de S2 de la misma manera es 1 en la segunda ecuación y 0 en los demás, y por último la S3 es 1 en la tercera ecuación y 0 en los demás. Y los totales, que es 6000, 4000 y 5000. De esta manera hemos llenado la tabla simplex. Ahora, ¿cuál es el paso que sigue? El paso que sigue son iteraciones. El cuarto paso son iteraciones. ¿A qué nos referimos con iteraciones? Las iteraciones constan de 3 pasos. Primero, el primer paso, o 4 si lo quieren ver de la siguiente manera. El primer paso es elegir una columna pivote. Elegimos una columna pivote. Columna pivote. Después una fila pivote. Fila pivote. Después hacer 1 el pivote, y por último 0 toda la columna pivote excepto el pivote, que es 1. Estos 4 pasos corresponden a una iteración. ¿Ok? Si después de una iteración el problema no se resuelve, lo que se hace es volver a hacer otra iteración, es decir, volver a elegir una columna pivote, volver a elegir una fila pivote, volver a hacer el pivote 1 y volver a hacer ceros toda la columna pivote, exceptuando el pivote que será 1. ¿Ok? Entonces ahora, ¿cómo elegimos? La pregunta es ¿cómo elegimos o cómo realizamos cada uno de estos 3 pasos? De la siguiente manera. Vamos a copiar la tabla simplex. Copiamos la tabla simplex.
y vamos a realizar la primera iteración. Es decir, vamos a elegir la columna pivote y la fila pivote. Mi columna pivote la voy a elegir. Nos fijamos en la última fila de la tabla, en la última fila, y observamos solo los elementos que corresponden a las variables independientes y a las variables de holgura. Ok, una vez que nos fijamos en estas columnas, elegimos, y en la última fila, eso es importante, es en la última fila elegimos el número más negativo. ¿Cuál es el número más negativo? Es el menos 0.095. Entonces esa columna la voy a resaltar. Resaltamos esa columna y ahora así se elige la columna pivote. Lo que sigue es elegir la fila pivote. Para elegir la fila pivote voy a hacer un cociente. Voy a dividir el total entre la columna pivote, que en este caso es 6000 entre 1, 4000 entre 4 y 5000 entre 2. Y los resultados son 6000, 2000, perdón, este es 1000. Hay que tener mucho cuidado porque es muy fácil equivocarse en estas cuentas tan sencillas. Y por último es 2500. Ojo, ahora, ¿cuál elegimos de los tres? El positivo más pequeño, que en este caso es 1000, porque 6000 y 2500 son más chicos que 1000. Entonces, esta fila será mi fila pivote. Mi fila pivote la marco. Ok. La intersección se conocerá como pivote. Esta intersección la llamaremos pivote. ¿Sí? Entonces el siguiente paso es, usando operaciones elementales, hacer el pivote. Estas operaciones elementales vienen de el álgebra lineal del método de Gauss-Jordan. Entonces, si recordamos, para hacer este número, usando operaciones elementales, vamos a multiplicar la fila 1, 2, la tercera fila, por el inverso multiplicativo de este número, que es un cuarto. Es decir, coloco un 1 y este número como denominador. Entonces es un cuarto de F3 y lo voy a aplicar en la fila 3. Ok, entonces voy a copiar esta tabla para seguir operándola. Vamos a copiarla, la pegamos en la siguiente hoja. Voy a borrar o voy a mover un poco esto que tengo aquí. Esto simplemente la copié por si necesitábamos alguna otra tabla y no la habíamos hecho. Entonces borramos esto y entonces solo voy a modificar la fila 3, porque mi operación elemental eso me dice que solo voy a modificar la fila 3. Quiere decir que todas las demás filas quedan exactamente igual, y entonces solo voy a borrar los elementos de la fila 3. Entonces borro estos elementos de la fila 3, borro estos elementos de la fila 3 para poder realizar las operaciones que necesitamos. Ok, entonces ojo, otra cosa que olvidé mencionar es que las etiquetas de la primera fila y la primera columna las voy a intercambiar. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de escribir aquí Y y aquí S2, voy a escribir Y aquí y S2 aquí. Ok, entonces una vez que hemos borrado esto, vamos a copiar los números que teníamos. Copiamos los números que teníamos. Ok, voy a copiar o voy a bajar esto más abajo para poderlo tener
a la mano y no estar moviéndome tanto en la pantalla y sea un poco más claro. Entonces lo subo, la voy a pegar aquí y ahí una vez que termine de operarla voy a subirla, ok. Entonces coloco aquí mi etiqueta S2 y coloco aquí mi etiqueta Y, lo sigo llenando, aquí sigue siendo 1, aquí 2 y aquí menos 0.095. Entonces, ok, realizo la operación elemental 1/4 por 0, 0, 1/4 por 0, 0, 1/4 por 4, 1, 1/4 por 0, 0, 1/4 por 1, 1/4, y 1/4 por 0, 0, y por último 1/4 por 4000, 1000. Ok, hemos terminado de operar esta operación elemental. Ahora sí muevo mi tabla al principio de esta parte de la hoja. Vamos a regresarlo y lo sigo moviendo para que no se me revuelvan los resultados. Ok, entonces la voy a cortar y la voy a pegar en la parte de arriba. Ok, ahora ya tengo hecho el pivote, que recordemos que el pivote era este numerito, ya lo hice 1, y ahora lo que falta es hacer 0 la columna entera, excepto obviamente el pivote que acabamos de hacer 1. Es decir, lo que tengo que hacer es 0 aquí, 0 aquí y 0 aquí, para poder terminar la iteración. Entonces, para hacer 0 aquí, tomo este mismo número, le cambio el signo, le voy a cambiar el signo, es menos F2, este menos pues es este 1 y le cambio el signo. Voy a utilizar la fila 3 porque ahí está mi pivote, entonces mi fila 3. Voy a modificar la fila 2, es decir, le voy a sumar la fila 2 y voy a modificar la fila 2. Con esta operación elemental voy a hacer 0 aquí. Ahora necesito otra operación elemental para hacer 0 aquí y 0 aquí. Ok, entonces para hacer 0 esta posición, tomo este número, le cambio el signo, menos F3, tomo la fila 3 porque allí está mi pivote en esa fila. Le voy a sumar la fila 4 porque es la que quiero modificar, la fila 4. Y voy a aplicarlo en la fila 4. Notemos que aquí es menos 2 porque es menos 2 F3. Tienen que ser muy cuidadosos porque es muy fácil equivocarse en este paso de las iteraciones, porque las cuentas suelen ser un poquito complicadas. Ahora por último tengo que hacer 0 esta posición, tomo este mismo número, le cambio el signo y entonces es 0.095 F3 porque mi pivote está en la F3, más F5 porque es el que quiero modificar y lo aplico en F5. Ok, y entonces ahora sí aplico cada una de estas operaciones elementales y ojo, solo voy a modificar la fila 2, la 4 y la 5, quiere decir que las demás quedan fijas, es decir, la 1 y la 3 quedan fijas. Ok, entonces voy a copiar la tabla, copiamos la tabla y borramos simplemente lo que tenemos que modificar. Ok, voy a copiar la tabla, entonces voy a modificar la fila 2, voy a modificar la fila 4 y voy a modificar la fila 5. Ok, entonces realizamos cada una de las operaciones elementales. Para modificar la fila 2 tengo esta operación elemental, es menos F3 más F2, menos F3 menos 0,
menos 0 más 0, 0. Después menos 0 más 2, 2. Después menos 1 más 1, 0. Después menos 0 más 1, 1. Después menos un cuarto, menos un cuarto más 0, menos un cuarto. Después menos 0 más 0, 0. Y por último menos 1000 más 6000, 5000. Hemos terminado de operar la fila 2. Déjenme bajar un poco más la tabla para que nos encimen. Así, y dibujamos la tapa, simplemente. Ahora sí, hemos terminado de operar la fila 2. Ahora vamos con la fila 4. Entonces menos 2F3 más F4. Entonces es menos 2 por 0, 0 más 0, 0. Después menos 2 por 0, 0 más 3, 3. Después menos 2 por 1, menos 2 más 2, 0. Después menos 2 por 0, es 0 más 0, 0. Después es menos 2 por un cuarto, es menos un medio más 0, menos un medio. Después menos 2 por 0, 0 más 1, 1. Después menos 2 por 1000, menos 2000 más 5000, 3000. Hemos terminado de operar la cuarta fila y ya solo queda operar la fila que corresponde a los coeficientes de la función objetivo, y esa se modifica usando la última operación elemental. Ojo, aquí vamos a operar o vamos a multiplicar por 0.095. Ya sea que utilicen una calculadora o lo hagan a mano, tengan mucho cuidado porque es muy fácil equivocarse. ¿Ok? Entonces 0.95 por 0, 0 más 1, 1. Después 0.095 por 0, 0 menos 0.085 menos 0.085. Ahora 0.095 por 1, 0.095 menos 0.095, 0. Después 0.095 por 0, 0 más 0, 0. Ahora viene la parte complicada, que es 0.095 por un cuarto más 0. Es 0.095 por un cuarto. Esa operación la tenemos que hacer ya sea con calculadora o como ustedes gusten, a mano. Yo la voy a realizar con una calculadora. Es 0.095 por 0.25 y el resultado es 0.02375. 0.02375, 0.02375. Ok, después es 0.095 por 0, 0 más 0, 0. Después es 0.095 por 1000. Esta operación es sencilla, son 95 más 0, 95. Hemos terminado de realizar la primera iteración. Ahora, una vez que terminamos la primera iteración, lo que debemos preguntarnos es: ¿terminamos de solucionar el problema o no? En este caso la respuesta es no. ¿Por qué? Porque sigo teniendo números negativos en la última fila. El proceso simplex termina
cuando en la última fila, en este caso de maximizar una función por el método simples en la que todos los símbolos de desigualdad son menores o iguales, noten que todos son menores o iguales, termina este proceso cuando todos son positivos o cero. En este caso tengo un negativo todavía, entonces no he terminado. Entonces repetimos iteración, repetimos la iteración. Es decir, vuelvo a elegir una columna pivote, vuelvo a elegir una fila pivote, vuelvo a hacer 1 el pivote y vuelvo a hacer 0 la columna pivote, exceptuando el 1. ¿Ok? Entonces de mis columnas correspondientes a las variables independientes y a las variables de holgura, elijo la columna pivote, que aquí solo tengo un número negativo y obviamente pues es el más negativo. Entonces es el 0.085. Voy a borrar esta marca amarilla, ok. Y ahora tengo que elegir mi fila pivote, que la elijo fijándonos en el cociente de el total entre la columna pivote, que en estos casos son 5000 entre 2, 1000 entre 0, 3000 entre 3, y esto es 2500. Esto no se puede realizar y esto 1000. Entonces elegimos el número más pequeño y es la fila número 4. Entonces mi fila pivote es la fila número 4. Y entonces tengo que hacer 1 este 3 y 0 lo demás. ¿Ok? Entonces vamos a realizar la operación elemental, 1/3 por la fila 4, para convertir este 3 en 1. Entonces es 1/3, vamos a colocar un poco más abajo esto. Entonces es 1/3 de la fila 4, lo aplicamos en la fila 4. Ok, entonces voy a copiar la tabla. Esta tabla la voy a borrar porque realmente no me sirvió de nada. La voy a borrar. Y entonces voy a copiar esta tabla para realizar la operación elemental. Entonces la copio. Solo voy a modificar la fila 4. Entonces todas las demás quedan fijas. Entonces solo voy a modificar esta. Y entonces déjenme borrar lo amarillo. Ojo, recordamos que también las etiquetas X y S3 las debemos eliminar, ¿no? O las debemos más bien intercambiar. Entonces déjenme borrar. Ahorita lo volvemos a rellenar la tabla con los valores que teníamos, solo para ya no tener lo amarillo y que podamos no equivocarnos al momento de realizar las cuentas. Ok, entonces vamos a borrar un poquito y dibujar lo que se nos borró, volver a dibujarlo. Entonces, ok, ahí está. Entonces decíamos que vamos a intercambiar la etiqueta S3 con la etiqueta X. Entonces intercambio aquí X y S3 en el lugar de X. Ok, y entonces los números que se me borraron los voy a colocar 0 menos 0.085. Ok, ahora sí voy a modificar la fila 4 con la operación elemental, y entonces 1/3 por 0, 0. Después 1/3 por 3, 1. Después 1/3 por 0, 0. Después 1/3 por 0, 0. Después 1/3 por menos 1/2 es menos 1/6. Después 1/3 por 1, 1/3.
Y por último, un tercio por 3000, que es 1000. Ok, hemos terminado de aplicar la operación elemental y obtuvimos la tabla siguiente. Ok, hemos convertido un 1 el pivote. Lo que nos falta es convertir 0 este 2 y este menos 0.085, porque este pues nos salió de gratis. Ok, entonces tengo que aplicar dos operaciones elementales, uno para cada fila que voy a modificar. Y entonces las operaciones elementales que tengo que hacer, la que tengo que hacer para eliminar este 2, tomo este 2, le cambio el signo, voy a utilizar la fila 4 porque ahí está mi pivote, fila 4, le voy a sumar la fila 2 porque es la que quiero modificar y lo aplico en la fila 2. Ahora, para hacer 0 esta posición, tomo el mismo número pero le cambio el signo, es 0.085 por F4 porque F4 es donde está mi pivote, más F5 y lo aplico en F5. Ok, ahora voy a copiar la tabla y la voy a pegar más abajo para poder realizar esas operaciones elementales. Ok, entonces la copiamos y la pegamos. Vamos a borrar esta letra aquí y ahora sí la vamos a alinear para que sea un poquito menos probable que nos equivoquemos, para ver en qué columna vamos. Ok, entonces voy a modificar la fila 2 y la fila 5. Entonces las demás filas quedan iguales. Entonces borro la fila 2 y mi fila número 5, que es la última fila. Ok, entonces hagamos primero la fila 1 y entonces esto es menos 2 por 0, 0, más 0, 0. Después menos 2 por 1, menos 2 más 2, 0. Después menos 2 por 0, 0 más 0, 0. Después menos 2 por 0, 0 más 1, 1. Después menos 2 por menos 1 sexto, menos 2 por menos 1 sexto, más menos 1 cuarto. Esa operación ya no es tan sencilla, la vamos a hacer en este pedacito que tenemos acá, y entonces es menos 2 que multiplica a menos 1 sexto, y le tengo que sumar menos 1 cuarto. Y entonces esto es 2 sextos menos 1 cuarto, y esto es 1 tercio menos 1 cuarto, y esto es 4 por 3, 12, es 4 menos 3, y esto es 1 doceavo. Entonces colocamos 1 doceavo en esta posición, y después menos 2 por menos 1 tercio es menos 2 tercios, más 0, menos 2 tercios. Después menos 2 por 1000, menos 2000, más 5000, 3000. Ahí está. Hemos terminado con la fila 2. Ahora vamos con la fila número 5. Vamos a eliminar estas cuentas para que tengamos un poquito más de espacio para poder hacer más por si es necesario. Y entonces ahora sí, 0.085 por 0, 0, más 1, 1. Después 0.085 por 1, 0.085 menos 0.085, 0. Después 0.085 por 0, en ambos dos, 0, más los dos ceros de acá son 0. Después es 0.085
por menos un sexto más 2.02375. Esta operación no está tan sencilla, vamos a escribirla, es 0.085 que multiplica a menos un sexto, y le tengo que sumar 0.02375. Ok, esta operación tampoco es tan sencilla de realizar. Vamos a realizarla con calculadora para que no nos vayamos a equivocar. Y entonces, por 0.085 por 1 entre 6, 0.085 que multiplica a un sexto, a menos un sexto, y le tengo que sumar 0.02375. 0.2375, y entonces esto nos da un resultado de 0.00958. Y entonces esto es, lo voy a colocar acá, es 0.00958. Ok. Lo que me importa realmente, este número, no me importa realmente exactamente cuánto es. Aquí lleva unos decimales de más, no lo voy a escribir. Lo que me importa es el signo, porque este signo me va a determinar si tengo que hacer otra iteración o no. Ok, digo, siempre es importante tenerlo exacto, pero también funciona redondearlo por un decimal. Ok, entonces me falta hacer dos operaciones para terminar con esta iteración. Entonces 0.085 por un tercio más 0. Entonces es 0.085 por un tercio. Lo realizamos con la calculadora también. Entonces es 0.085 por 1 entre 3. Y nos da un resultado de 0.02833. 0.02833. Ok, entonces la última operación es 0.085 por 1000 son 85, más 95 son 180. Ok, hemos terminado con mi segunda iteración, porque ya tengo en la columna pivote 0 lo que no es el pivote y 1 el pivote. Ok, ahora nuevamente nos hacemos la pregunta, ¿hemos terminado con el problema o no hemos terminado? Aquí la respuesta es, ya hemos terminado. ¿Por qué? Porque todos mis columnas, mis valores que corresponden a las columnas de variables independientes y variables de holgura son positivos o cero. Entonces hemos terminado. Pero ahora, lo que nos importaba a nosotros es dar el valor de x y el valor de y para que la función alcanzara su máximo. ¿Y cuál es el máximo de la función? Si notamos, del lado izquierdo me aparece la variable x y la y, y tenemos al final la columna total. Entonces x va a tomar el valor de 1000 e y va a tener el valor de 1000, y este 180 va a ser el valor de la función total en los valores x igual a x e y igual a 1000. Es decir, los valores que maximizan a la función z son x igual a 1000 y y o y igual a 1000. Y el valor máximo que toma la función, el valor máximo que alcanza la función es 180, que son estos tres valores, este
este y este. Ok, eso es todo por hoy. Hemos concluido el ejercicio, espero haya quedado claro. Cualquier duda o comentario me la pueden dejar en la caja de comentarios de este video. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les mande una notificación cada vez que yo suba un video. Espero tengan un buen día. Bye.